solamente a esa sintomatología. Es muy raro que tenga fiebre, pero bien, no sé si todos tienen el mismo problema pero me escucho. Creo que se le escucha despacito, ¿qué? Sí, ya le subí todo el volumen, pero no sé qué pasa. Capaz que voy a tener que conseguir un micrófono extra, algo, porque... Grite. Todos los vecinos ya están sabiendo qué clase voy a dar hoy. No es el viento, con el ruidazo que está el viento ahí no le va a escuchar a nadie. Bueno, entonces, trataremos de hablar fuerte. Bueno, como les decía, una de las causas más comunes, sobre todo ahora, ahora ya estamos terminando, pero una de las causas más comunes de consulta en la época de invierno-primavera es el catarro vía aérea superior, ¿no? A esto denominamos solamente a eso que por ahí la mamá consulta porque le chorrea la nariz, porque tiene una simple tos, ¿no? Muy rara vez puede llegar a estar asociado con algunas otras manifestaciones clínicas, ¿no? Pero, y está muy relacionado con los chicos que asisten a guardería, a los que asisten al colegio, a los que están, predispuestos a estar en contacto con el tabaquismo, el hacinamiento de ¿no? de la familia, de los padres, el tabaquismo, bueno. Entonces esto generalmente chorreo. Ay, doctora, se le va el chorreo. Y bueno, puede ser esto por origen viral o por origen alergénico, ¿no? Entonces todo lo que la causa en realidad es bastante, la etiología en realidad puede ser, no es variable, ¿no? Pero está relacionado cuando es de infeccioso, causa infecciosa, con los virus, ¿no? Entre estos virus, el famoso rinovirus, el sincicial respiratorio, que muchas veces el niño empieza, ¿se acuerdan que cuando hablábamos sobre el tema de bronquiolitis? El niño primero empezaba con 2 o 3 días a chorreo de nariz y después, en algunas ocasiones, no siempre, evolucionaba a bronquiolitis. Y bueno, es este caso, el niño que consultó solamente por secreción nasal o algo de tos, ¿no? Otros virus, el virus parainfluenza, la influenza, el adenovirus, enterovirus, y raramente el Mycoplasma pneumoniae, clamidia y Bordetella pertussis, ¿no? Bordetella pertussis, ¿se acuerdan que en realidad este conjunto de virus también, de gérmenes, también son productores del síndrome coqueluchoide, ¿no? Recuerden que habíamos hablado en algún momento que había el síndrome coqueluchoide, que era producido por cualquier germen, y estos justamente son también iguales, y estaba después la enfermedad de Bordetella pertussis, ¿no? O sea, la enfermedad coqueluchoide, que era solamente por Bordetella pertussis, ¿no? Que esta Bordetella es muy frecuente en los lactantes, por eso finalmente lo que se hace es a la mamá tratar de ponerle la vacuna, la celular, ¿no? Que es la que le cubre contra Bordetella pertussis, ¿no? Después ya cuando más grande ya recibe la vacuna el niño, ¿no? Pero al principio, ni bien nace, se le coloca a la mamá para que, si es que no la tiene, se le coloca justamente para protegerlo de esta bacteria, ¿no? Que produce catarro vía aérea superior, moquito, ¿no? Y una tos. Y en caso más grave puede evolucionar esa neumonía, ¿no? Estos virus generalmente son autolimitados, ¿no? Casi todos, excepto cuando evolucionan hacia otra complicación, ¿no? Se transmiten por las gotitas por las gotitas flush, por el estornudo, por la tos, sobre todo los pequeñitos que por ahí asisten a guarderías y se comparten juguetes, se comparten objetos, ¿no? Hoy en día, bueno, se trata de tener un poco más cuidado en eso, ¿no? Pero en algún momento era como que el mismo juguetito lo agarraban todos los chicos
Y los chicos, que es lo primero que hacen, llevan toda la boca, ¿no? Todos los objetos es a la boca. Una forma de conocer, ¿no? Las texturas. Bueno, esto es muy común que cuando en una guardería esté con uno con catarrito y presenten todo lo que existen en el mismo turno, ¿no? Porque además todos los comités también están, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar? En los grandes van a consultar por el chorreo de nariz, porque no pueden ¿no? respirar bien, porque les molesta. En algunos casos va a ir evolucionando esto a la famosa que se acuesta y tos. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa la tos cuando se acuesta? Porque justamente hay un goteo postnasal, ¿no? Este mismo goteo postnasal irrita, ¿no? Lo que es y provoca la tos. Entonces, en algunos casos esto, además de tener solo la rinorrea, también puede llegar a evolucionar hacia situaciones más graves, más complicadas, ¿no? Como presentar mialgia, cefalea, malestar general, ¿no? Pero lo más común es la irritación nasal con la rinorrea, ¿no? El tanto rato, ¿no? Que asimila mucho, por ejemplo, hoy fue un día en donde hubo muchas consultas en la salita justamente por este cuadro, ¿no? ¿Por qué? Por el clima, la humedad. Los cuales 5, 1 era capaz viral, ¿no? Los demás no. Y en los lactantes pueden tener fiebre, irritabilidad, rinorrea, rinitis, va a tener dificultad para alimentarse, ¿no? Sueño, y en algunas ocasiones la misma tos en algún momento del día va a producir vómito, que es lo que por ahí tranquiliza un poco a los padres, ¿no? Bastante. Perdón, que están haciendo unos arreglos ahí. Bueno, como les decía, el tema de la tos y el vómito muchas veces es lo que más intranquiliza a los padres, ¿no? Porque obviamente ninguno de los padres les gusta ver que vomite, ya sinónimo de vómito, que es como una gravedad. En realidad hay que tranquilizarle a los padres y decirle que tenga 1 o 2 vómitos en el día cuando está cursando un cuadro de catarro viral superior es normal, ¿no? Es también normal que aparezca por ahí un cuadro de diarrea acompañado, ¿no? Lo único que hay que hacer ahí es hidratarlo, ¿no? Hidratarlo, tranquilizar a los padres y decirle que, bueno, esto en realidad el vómito va a ser un alivio para el niño porque el mismo catarro irrita la mucosa digestiva, también distiende el abdomen, ¿no? Produce muchos gases y bueno, de algún lado tiene que eliminar, ¿no? El catarro, ya sea por vómito o por diarrea. Esto me lleva, estos catarros, esta congestión mucosa nasal, ¿no? Todo lo que es fauce, todo van a estar congestivos y esto me lleva muchas veces a una complicación como por ejemplo la otitis, que es la más frecuente, pero también me puede llevar a otras como la sinusitis, ¿no? Según la edad, o incluso en algunos casos bronquiolitis en los más pequeños, neumonía, ¿no? Entonces tener en cuenta que estos chicos cuando se presentan a la consulta es de tratamiento ambulatorio, pero a su vez tenemos que darle los signos de alarma a los padres, ¿no? Decirles, bueno, que vomite 1 o 2 veces, no pasa nada, la diarrea también, hay que mantener la hidratación, en los lactantes no debe suspender la lactancia materna, en caso que haga fiebre, el uso de antitérmicos, ¿no? Usar en alguna situación algún descongestivo nasal para ayudarle a respirar, ¿no? Para que no entre en insuficiencia respiratoria nasal, ¿no? ¿Qué es la insuficiencia respiratoria nasal? Es que el niño
justamente no puede respirar, ¿no? Porque están así que no le puede entrar. Y en los más grandecitos por ahí es más fácil, pero en los bebés, en los lactantes, esa respiración nasal, esa insuficiencia nasal, cuesta mucho, ¿no? Porque todavía no manejan la respiración bucal bien. Entonces, tratar de darle algún anticongestivo, ¿no? ¿Qué es lo que podemos darle a un lactante, a un pequeñito? Y generalmente lo que se le da es alguna solución fisiológica en donde se le debe ventilar con unas gotitas en cada nariz y con eso aliviar, aspirar con el famoso sacamoco, ¿no? Sí, bueno, lo tenés que poner en posición semisentada, le colocas una gotita de solución fisiológica en cada nariz, con el sacamoco lo aspiras, ¿no? Y cuando a medida que un poquito más grande y siempre está persistiendo esto, también puedes usar otro tipo de sprays nasales, ¿no? No está muy recomendado usar en los muy chiquitos los sprays, pero sí en los más grandes, ¿no? Tipo de 10 años en adelante, usar los famosos spray con corticoides, ¿no? Que tienen, por ejemplo, budesonide, mometasona, ¿no? Son corticoides que ayudan a desinflamar a esta mucosa nasal, ¿no? Y bueno, tratar la fiebre en caso que lo tenga y el dolor. También porque muchas veces estos pacientes también tienen notalgia en sinotitis. Tienen notalgia en sinotitis porque justamente por la congestión de la mucosa, ¿no? Nada más. ¿Qué mejor forma de prevenir? Y todo lo que es la higiene, ¿no? Evitar el hacinamiento, fomentar el lavado de manos en los chicos, ¿no? En los cuidadores, ¿no? Y promover la lactancia materna, lo que por ahí está muy, cada vez estamos con menos lactancia materna, ¿no? Entonces, toda esa es la forma y obviamente la colocación de vacunas para evitar que este simple moquito se transforme en algo más grave, ¿no? Una simple moco puede predisponerme a una neumonía por neumococo, ¿no? Cuando yo tengo vacuna para neumococo. Entonces, siempre tratar de aconsejarles que lleve el calendario día a día acorde a la edad, ¿no? Y bueno, tratar de enseñarle a manejar esto, porque generalmente el chico que chorrea la nariz no es una vez que va a consultar, sino son varias veces, ¿no? Y a veces terminamos ahí y en otras terminamos con alguna patología grave, ¿no? Eso es el catarro del moquito, chorreo de nariz, es algo muy común, ¿no? Pero puede ser Solamente a lo que es catarrito de vía aérea superior, ¿no? Solamente. Los antihistamínicos, esos que se colocan en los pequeños, no está recomendado, ¿no? Son los sprays nasales, esos que existen, en los muy pequeños no está recomendado. Sí podemos empezar a usar más grandecitos los corticoides, nada más. Y más si por ahí, porque ¿qué puede pasar esta congestión nasal, esta rinitis, esta rinorrea? Va inflamando el cornete, ¿no? Entonces, este cornete en algún momento va a empezar a obstruir la fosa nasal y ahí va a llevar a una insuficiencia respiratoria nasal, ¿no? Entonces el paciente no va a poder respirar y va a hacer el famoso respirador bucal, ¿no? Anda abierta la boca. Por eso es cuando el niño empieza a ver, nos miramos, ¿no? ¿Cómo miramos? Miramos así, ¿no? Se puede mirar con una luz, vamos a ver si sobresale o no el cornete. Si empieza a sobresalir el cornete, y lo recomendable es que se empiece a usar algún spray nasal con corticoides. Obviamente esto cuando al principio los chicos cuando tienen 1 año, 2 años, eso no pasa, generalmente es solamente el moquito y no tiene el crecimiento del cornete, ¿no? El cornete empieza a crecer a los 3, 4, 5 años, ahí recién empieza a crecer eso para hacia la luz del nasal y bueno, ahí es donde empieza a fluir. Una vez que crece demasiado, ya no hay nada con que disminuir ese tamaño, más que la cirugía, ¿no?
es superior, ¿no? ¿no? Me puede llevar a todas estas otras patologías, ¿no? Que vamos a ir viendo ahora, ¿no? En el transcurso. Y una de las que aparece es la sinusitis, ¿no? Lo que sí sinusitis, la sinusitis, ¿no? Como lo dice, es la inflamación de los senos, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta que a veces tenemos que tener en cuenta el origen embriológico, ¿no? La posición anatómica de esto, ¿no? De acuerdo, y la edad, ¿no? Yo no puedo ir a decir a un chiquito que tiene 2 años, tiene sinusitis de tal región, ¿no? Sino que tengo que tener en cuenta la edad del niño, porque la edad, vamos a ver ahora, hay senos que ya nacen y terminan de completar, generalmente todos los senos se terminan de completar a los 14 años. ¿Sí? Antes están inmaduros o no están desarrollados todavía. Por eso, para diagnosticar sinusitis, tengo que tener en cuenta la edad y el lugar, ¿no? La edad en donde la molestia está, ¿no? Por ejemplo, los senos, los etmoidales y los maxilares no van a estar presentes desde el nacimiento, pero todavía no van a estar inmaduros completos. Igualmente pueden llegar a tener una sinusitis, ¿no? Los esfenoidales a los 5 años y los frontales el desarrollo es de los 7 a 8 años, ¿no? Completando a los 14, 15 años el desarrollo, ¿no? Comienzan a desarrollarse y se completan. Entonces a un niño de 5 años no le puedo venir a decir, tiene sinusitis de los frontales, ¿no? Bueno, aunque no lo creas, suele pasar, ¿no? Que consultan o vienen a control porque le han diagnosticado sinusitis frontal, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en qué tipo de sinusitis, ¿no? Si es sinusitis frontal, las etmoidales, los maxilares o el esfenoidal, ¿no? Siempre de acuerdo a la edad del niño, ¿no? Esto tienen que saber muy bien en qué momento aparece, ¿no? Los etmoidales y maxilares al nacer, los esfenoidales a los 5 años y los frontales los 7 y 8 años. Y todos completan su desarrollo madurativo a los 14, 15 años, ¿no? Más que nada es por qué tener en cuenta esto, porque el niño me puede venir, un niño de 5 años me puede venir con un dolor, ¿no? En esta región, en la frontal, y no tiene sinusitis, no es así, ¿no? O con la cefalea característica a veces de la sinusitis frontal, y bueno, tener en cuenta para el diagnóstico la edad. La localización anatómica también, ¿no? Porque también el niño puede venir, uno de los más frecuentes cuando más grandecito es, son los frontales, ¿no? Muy raro, son los maxilares, pero puede estar presente. Estas sinusitis pueden ser clasificadas en agudas cuando los síntomas tienen menos de 30 días. Bueno, son la sinusitis, algo que no es que hoy tiene el catarrito y ya mañana está con la sinusitis. Muchas veces este mismo niño en esos 30 días ha consultado varias veces por congestión nasal o inmediatamente viene porque tiene cefalea, ¿no? Entonces, o porque tiene un dolor retroauritario, o porque siente halitosis también, ¿no? Hay en algunos casos que el niño siente o que tiene el olfato también, mal olor, pero en realidad proviene de los senos, ¿no? Entonces, a veces los síntomas van evolucionando lentamente hasta que se produce la sinusitis, ¿no? Y la aguda dijimos que la de menos de 30 días, la subaguda es más de 30 días, pero menos de 90 días, y la crónica más de 90 días. Después tenemos la recurrente, que son 3 episodios de menos de 30 días, de duración con intervalos libres de síntomas de más de 10 días, ¿no?
en un periodo de 6 meses o 4 episodios en un periodo de 12 meses, ¿no? Mejora, le tratamos, pasa unos días, vuelve nuevamente, pasa otro día, vuelve otra vez, ¿no? En este caso, el tratamiento va a ser diferente, ¿no? A lo que vamos a ver ahora en la aguda y subaguda. Como todas las patologías, también tenemos factores predisponentes a tener sinusitis, ¿no? Y entre ellas la más común es la que vimos recién, el catarro de vía aérea superior, ¿no? La rinitis, la rinosinusitis. Todo lo que es el moquito congestivo nasal, ¿no? La rinitis alérgica, común hoy, por ejemplo, exposición al tabaco, la disfunción ciliar, por ejemplo, en los pacientes de disfunción ciliar, no sé, fibrosis quística. Pólipos nasales, esos chicos que le dije hoy que tenían que iba creciendo el cornete o algún pólipo, ¿no? Se ve también. Reflujo gastroesofágico y la inmunodepresión, ¿no? También son factores predisponentes a tener algún tipo de sinusitis, ¿no? La sinusitis no solo se la clasifica según el tiempo de evolución, sino también se la va a clasificar según la región topográfica, ¿no? Y según si es infecciosa o no infecciosa. La topográfica tenemos las anteriores, que son las maxilar, la etmoidal anterior y la frontal. Y las posteriores son la etmoidal posterior y la fenoidal, ¿no? Eso más que nada por el tema de a la hora de hacer los estudios complementarios también, ¿no? Y el diagnóstico. Realmente recuerden que en esta patología no es común en los bebés, ¿no? Sino ya en más grandes. Según la cantidad de senos que comprometa, ¿no? Puede ser una sinusitis cuando es solamente el par, ¿no? Frontal o el par maxilar, ¿no? Solamente, o está afectando todo, ¿no? Cuando es tan sinusitis es porque el paciente tiene alguna enfermedad, ¿no? O está inmunodeprimido. Algo está pasando, por algo hizo toda esa infección, ¿no? Pero generalmente es localizado en algunos de los senos, no todos. Puede presentarse clínicamente, ¿no? De 3 formas, con síntomas catarrales prolongados, congestión o rinorrea, tos o ajo, y esto persistir durante más de 10 días y menos de 30 días, ¿no? La rinorrea va a ser acuosa, puede ser acuosa, mucosa o purulenta, tener tos, también la tos puede ser seca o productiva, como ven, que se empeora en la noche, como ven la sintomatología es bastante variable, ¿no? Sobre todo lo que es, por ahí a veces son de origen viral, pero después bacteriano, ¿no? Lo más frecuente son las sinusitis bacterianas. Pueden tener inicios bruscos de los síntomas, con cefalea, rinorrea purulenta, fiebre alta de más de 39, ¿no? Que dura 3 o 4 días, va a ser una sintomatología mucho más grave. O puede pasar de un catarro común a empeorarse, ¿no? La aguda es la más común de todas, ¿no? Y esta puede ser viral o bacteriana. Entre las bacterianas tenemos la hemófilis, al neumococo, a la manela catarrhalis, el estáfilo y algunos anaerobios, sobre todo en los pacientes que tienen por ahí piezas dentarias en mal estado, ¿no? Por eso hoy en día, ¿no? Los pequeños, ya se trata de que los niños a partir de los 2 años ya tengan su primera visita odontológica, ¿no? Quizás no le va a hacer nada a la dentista, ¿no? Por ahí, o una limpieza nomás, ¿no? Porque todavía están completando su dentición, pero es importante que ya a los 2 años tengan contacto con el odontólogo para que el niño se familiarice con el odontólogo y también le haga una limpieza, ¿no? Porque
ya a partir del primer dientito, ya tenga 6 meses, tenga 8 meses, el niño debe tener su higiene, ¿no?, dental. No se usa pasta, ¿no? Eso también tienen que tener en cuenta. ¿Y por qué le digo esto? Para que ustedes, cuando el día que tengan que usar pediatría o que tengan que hacer APS, ¿no?, sobre todo APS, que van a andar por ahí en los lugares rurales, ¿no?, tengan en cuenta que vieron que la cultura está puesta que el pequeñito de 6 meses, que tenga un diente, el de 1 año, ¿no?, y por ahí la higiene bucal es deficiente, ¿no? Cuando empiezan a hacer, ya quizás ya tengan unas piezas dentales en mal estado. Entonces, para que usted divulgue, ¿no?, de que la higiene odontológica debe iniciarse a partir del primer diente, ¿no? Quizás, obviamente, no lo va a cepillar todo así, pero sí con una gasita, el primer dientito, con una gasita, ¿no? Ya es suficiente, ¿no? No es necesario usar cepillitos. Bien. Las vías de infección son trinógenas, ¿no?, odontógenas o traumáticas. Una que es muy común también, que predispone a esta patología, es la hipertrofia adenoide, ¿no? En la hipertrofia adenoide, finalmente el niño empieza rinitis, catarro todo el tiempo, después ya se le hace la hipertrofia de adenoide y después ya completa con la sinusitis, ¿no? Una imagen del desvío septal, más que nada porque este chico va a tener una predisposición mayor a tener sinusitis, ¿no? Un pólipo, esta es la expresión, ¿vieron? Que hoy decía yo, el que se saca, ¿no? Produce la obstrucción y esa misma obstrucción lleva a que los senos maxilares, los etmoidales, se obstruyan y coleccionen. Según su clasificación anatomopatológica, la podemos dividir en catarral, purulenta y necrosante, ¿no? La catarral es más que nada la que es generalmente por los virus, ¿no? Y en este caso el chico puede tener obstrucción nasal, rinorrea, dolor, tumefacción en interesa cutánea, alteraciones en el olfato, ¿no?, y algún síntoma de infección. No siempre, pero puede llegar a tener, por ejemplo, fiebre. Es muy importante para el diagnóstico el interrogatorio. ¿Cuándo empezó? ¿Cuántos días? ¿No? Sobre todo si por ahí no conocemos al paciente, ¿no? Porque a veces cuando uno conoce al paciente ya sabe que está constantemente con el catarrito, con el moquito, con los estornudos, con la tos. Y por ahí sabemos, y cuando no conocemos, bueno, es muy importante el interrogatorio de cuántos episodios de catarro tiene, ¿no? Si es común, ¿no? Porque también el tema de los catarros es también un factor predisponente para que los chicos tengan bajo peso, ¿no? Porque cuando están todo congestionados pierden el apetito también, ¿no? Entonces no se alimentan bien, entonces estos chicos bajan en las defensas por la falta de alimentación y predisponemos más a enfermedades, ¿no? Por eso también ver cuándo empezó los síntomas, ¿no? Y distinguir los factores predisponentes, el ambiente en donde vive, ¿no? Observar, mirar bien, ¿no?, todo lo que es la simetría, ¿no? Si bien no vamos a poder ver en caso que tenga, ¿no?, un efecto, pero sí ver, por ejemplo, los cornetes, ver las amígdalas, palparlo, para diagnosticarlo. Cuando ya tienen todos los senos, ¿no?, a partir de los 8 años, ya tienen todo formado, ¿no? Ahí vamos a ir palpando de a uno, ¿no? Te duele acá, te duele acá, te duele acá, ¿no? Te duele esto. El supraorbitario con esto acá, ¿no? En realidad sí la apretamos, ¿no? ¿Te duele? No, ¿no? El intraorbitario, le palpamos así, le tocamos acá, y con este dedito acá,
le tocamos, ¿te duele? ¿Te duele? ¿No? Y la canina, acá, esto es más que nada para ver los maxilares. Con esto vamos a poder ver los maxilares, ¿no? Los frontales, como el ángulo interno del ojo, el etmoidal, la canina es maxilares y el globo ocular, esto es también maxilares, ¿no? Con esto entonces vamos a poder detectar si, qué seno está afectado. Esas maniobras debemos hacerlo, ¿no? A partir de que el niño tenga 7 años. Por eso, vieron, los puntos dolorosos también es importante saber, tener conocimiento que senos van a estar presentes, ¿no? A un chiquito de 3 años no le voy a estar haciendo los maxilares. Podemos utilizar otros métodos también para el diagnóstico, ¿no? Una vez que sospechamos, ¿no? A través de la clínica, a través del examen físico, ¿no? Podemos realizar estudios como la ritmoscopía anterior, ritmoscopía posterior. Esto más que nada se deja para el caso ya de las de la sinusitis crónica, ¿no? Más que nada, para la sinusitis aguda tratamos de solamente con el diagnóstico de la clínica y los puntos dolorosos, y como mucho pedir una radiografía, ¿no? ¿Qué tipo de radiografía? Y generalmente la más común es la mentonasoplaca, en donde el niño va a ir pegado con la frente, ¿no? Y ahí va a incidir. Y la frontonasoplaca, ¿no? Perdón, mentonasoplaca es la que va así, ¿no? Esto pega y como en la placa radiográfica y incide así, ¿no? Entra por la boca la luz y eso nos va a permitir ver bien estos senos, ¿no? Y los etmoidales. Y después el mentonasoplaca, ¿no? Ver los frontales. El perfil de cráneo más que nada para diagnosticar hipertrofia adenoide, más que nada si tiene. Y el de FIT también. ¿Qué vamos a encontrar en la mentonasoplaca y la frontonasoplaca? Son las dos más comunes que se piden. En este caso vamos a ver el engrosamiento de la mucosa, más de 4 milímetros o más, una opacidad o presencia a nivel hidroaéreo, sobre todo si tienen gérmenes bacterianos anaerobios, y en la sinusitis crónica puede disminuir el tamaño del seno paranasal por engrosamiento de la pared ósea, ¿no? Esto va evolucionando y va afectando, ¿no? Siempre hay que tratar de, en pediatría, se trata de usar lo menos posible los estudios radiológicos, ¿no? Siempre se deja en caso de que, no sé, diagnostiqué por clínica y por examen físico sinusitis, le hice tratamiento, pero resulta que el chico no mejoró, y bueno, ahí recién la haré, ¿no? Trato de dejarle para una segunda instancia, ¿no? En la figura de la izquierda van a poder detectar una mentonasoplaca, ¿no? Como ven, se ven bien los frontales, ¿no? En este caso, en la de la derecha, se ven más que nada los maxilares, ¿no? Para poder ver bien los maxilares, ¿no? En ese caso. Las dos posiciones más comunes que se utilizan, ¿no? La mento y la frontal. En caso que no solucionemos, que diagnostiquemos, ¿no? Pero por ahí nos queda duda, o el niño sigue con síntomas, ¿no? Podemos hacer una tomografía, ¿no? De los senos paranasales. También, como les digo, no es de rutina, ¿no? Y lo que uno más hace es examen físico interrogatorio. Siguiente paso, radiografía. Siguiente paso, iremos a TAC, ¿no? En este caso, ¿para qué? Más que nada, para ver si realmente, porque por ahí estamos dando, le damos antibiótico, mejora, pero en realidad le damos anticongelativo y todo eso, mejora el paciente y después empieza nuevamente.
Y bueno, tenemos que descartar que no sea una rinitis alérgica, ¿no? Y con la radiografía muchas veces no podemos hacer eso. Y el laboratorio, pedir también un laboratorio para ver si es alérgico o no, también a veces es un poco incierto, o también nos va a dar que es alérgico a esto, que a esto, pero para ver la anatomía más que nada me va a servir la tomografía, ¿no? En donde la infecciosa va a tener un engrosamiento mucoso paralelo a las paredes, ¿no? Mientras que la alérgica va a tener un engrosamiento mucoso sesteneado, ¿no? Que o sea, significa que no es algo parejo, sino tipo parches. Niveles hidraderios frecuentes en la sinusitis infecciosa. Los cornetes pueden ser normales. Las infecciosas muchas veces no suceden una vez y después no lo suceden más. Pólipos no va a ser frecuente, y afectación de más de un seno es algo infrecuente. Mientras que la alérgica, ¿no? Siempre sospechar la alérgica cuando hay engrosamiento de los cornetes. El engrosamiento de los cornetes, hipertrofia de adenoide y pensemos más en alérgica. Después, quizás con un laboratorio, nos vamos a ayudar para diagnosticar entre si es alérgico o infeccioso, ¿no? El infeccioso rara vez me va a dar aumento de glóbulos blancos, ¿no? Pero sí, en el caso de alérgico, voy a tener los eosinófilos aumentados y voy a pedir la IgE también, ¿no? Y bueno, después tengo los cornetes engrosados, los pólipos, ¿no? También frecuente, y la afectación generalmente es más de un seno, no solamente de uno. ¿En qué situaciones le voy a hacer la tomografía? Bueno, primero cuando quiero descartar si es infeccioso o alérgico, ¿no? En caso de los chicos que siempre están presentando síntomas, ¿no? En la sinusitis recurrente, ¿no? En algunas complicaciones, ¿no? Cuando el chico no mejora a pesar del tratamiento médico, y en los que son refractario al tratamiento y que por ahí requieran cirugía, ¿no? En el caso de que tenga pólipos, ¿no? Vemos un pólipo, un cornete, y acá que ven acá, en el seno maxilar derecho, van a poder ver una colección, ¿no? Mientras que en el izquierdo está prácticamente sano, solamente se ve en la parte inferior un pequeño engrosamiento, ¿no? Pero en el derecho ustedes van a poder ver bien colección purulenta, y también un pólipo y el cornete aumentado del tamaño. ¿Qué diagnósticos hacemos? Diagnóstico diferencial, cefalea de otro origen, ¿no? Por ejemplo, no sé, una de las causas de cefalea en pediatría son las de origen oculares, ¿no? Por eso también es importante que el niño, ante la cefalea, y le hacemos un laboratorio, le tomamos la presión, ¿no? Porque si bien escucho mucho que dicen, ay, cuando uno le toma la presión, dicen, ¿qué? ¿Los chicos tienen hipertensión? Y sí, tienen hipertensión, nada más que no se busca, o si se busca, o generalmente no es una patología frecuente, al menos que tenga algo de base, ¿no? Pero sin embargo, la cefalea de origen oftalmológico es muy común, ¿no? Entonces, ante un niño que tiene cefalea, descartamos que tenga alguna lesión neurológica, descartamos hipertensión, descartamos patologías metabólicas, y debemos pedirle la evaluación oftalmológica, ¿no? Para ver si no tiene algún problema, alguna miopía, algo que esté produciendo la cefalea, ¿no? Los tumores, alguna infección vecina también puede producirse como diagnóstico, y los cuerpos extraños, ¿no? Pues en pediatría le gustan los chicos meterse objetos.
persona objeto. Hace muy poco he tenido un paciente que consultó porque la mamá le sentía olor feo. Le reviso, nada, ¿no? Él, rozagante, lúcido, hermoso, divino, no tenía ningún síntoma, ¿no? Ni secreción nasal. Entonces, le reviso todo, no encuentro nada, pero sí se sentía ese olor feo. Entonces, bueno, le pido una mentonazoplaca y puedo descubrir que tenía una sinusitis, ¿no? Solamente del maxilar derecho. Entonces le digo a la mamá, le hacemos tratamiento, le hicimos tratamiento, mejoró, después volvió. Entonces le digo que le diga a la otorrino. Y la otorrino le descubre, cuando le pone el rinoscopio así, le descubre el objeto obstruyendo, ¿no? Era unas perlitas, esas perlitas chiquitas. Y se puso, se metió así, no sé cómo. Pero bueno, tapó ahí y cuerpo extraño. Un tratamiento descongestivo nasales, como le dije, recuerden la edad, ¿no? En los más grandes, en los muy pequeños no puedo usar lo que son los sprays esos con antihistamínicos, pero sí puedo usar los con corticoides nasales, ¿no? Y ahí siempre vienen los papás, la preocupación, ay, doctora, le está dando un corticoide, ¿no? Una de las cosas que hay que aclarar de siempre a los padres, ¿no? Que los, sobre todo si son de origen alérgico, sí o sí necesitan que tengan un corticoide, ¿no? Entonces, si es así, y le indico uno nasal, ¿no? Recalcarle a los padres que es algo tópico, que no va a ir a vía sistémica y va a producir todos los efectos adversos que producen lo que ingiere por vía oral, ¿no? Los efectos adversos locales suelen ser mínimos, ¿no? Pero también no hay que descartar que no pueda tener, pero realmente es alguna lesión, ¿no? Alguna herida, no es mucho lo que va a producir. Indicar antibióticos, ¿no? Y en algunos casos muy severos, corticoides vía oral. ¿Qué le voy a dar como antibiótico? Y amoxicilina. Tengo que cubrir al neumococo, que es el más común. Todo esto siempre está presente, pensar primero en neumococo. Todo esto. Acá, las infecciones de cara, ¿no? De la cabeza acá, pensar en neumococo, ¿no? Otitis, neumococo. Sinusitis, neumococo. Faringomielitis, neumococo. Entonces, todavía, por suerte, con la amoxicilina anda muy bien. Entonces, no es necesario indicarle, no sé, el otro día vi que le indicaron clindamicina. No, para un poquito, dejarle, reservarle para en caso que sea alérgico, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué la clindamicina y no un macrólido? Me dice usted, ¿por qué no una claritromicina, si es alérgico? En realidad, podríamos indicarle un macrólido. El problema es que hay una alta resistencia en las patologías en cara no tiene buena llegada lo que son los macrólidos en todo lo que es las mucosas de vía superior, ¿no? No así pasa con las de inferior, ¿no? En las vías superiores generalmente lo que es eritromicina, citromicina, tienen poca llegada, entonces tiene solamente un 40% de efectividad, ¿no? Entonces, si no anda con amoxi, la dosis de amoxi es entre 80 y 100 miligramos kilogramos día. Un tratamiento bastante prolongado, ¿no? Porque me va a tener que ir de 14 a 21 días, de acuerdo que si es sinusitis aguda o subaguda o crónica, todo depende de cuál de ellas. Si es la aguda, con 14 días ya es suficiente. Y en caso que no funcione con amoxicilina, ¿no? Si vemos que a las 48 y 72 horas no tengo ninguna respuesta,
utilizaré amoxiclavulánico. Si no anda con amoxiclavulánico, utilizaré trimetooprim-azul. Y en algunos casos ustedes van a leer o habrán leído el uso de levofloxacina. En pediatría no se usa levofloxacina, al menos que no nos quede otra cosa, ¿no? Si el germen es el bichito es resistente y solamente sensible al levo, y bien lo usaremos, pero si no, eso no se usa, ¿no? En pediatría siempre lo que son levofloxacina y ciprofloxacina se deja solamente en casos sumamente de alto requerimiento. En algunos casos no van a necesitar ya también de lavados nasales, ¿no? Si están internados, lo hacemos nosotros. ¿Qué hacemos? Infilamos solución fisiológica por un lado y aspiramos por el otro, ¿no? En caso que esté internado, ¿no? Si no, bueno, se le citará para hacer los lavados, pero no lo hará. Lo mucho que puede hacer la mamá es colocar una gotita de solución fisiológica y aspirar los moquitos, nada más, ¿no? La terapia antirreflujo, posición semisentado, ¿no? Alimentos con fácil digestión, ¿sí? ¿En qué situaciones voy a hacer el tratamiento quirúrgico? En los que tienen las anillas, las grandes, ¿no? O los cornetes muy aumentados, ¿no? Si no, no. Tiene complicaciones orbitarias, edema inflamatorio palpebral, la celulitis orbitaria, eso es muy común, la celulitis orbitaria en los chicos que tienen sinusitis, ¿no? Absceso superióstico, ¿no? Que es entre el hueso y la anterior órbita, absceso orbitario y trombosis de los senos cavernosos. Y ahí vamos a necesitar, ¿no?, de un subespecialista, ¿no? Cuando hay la trombosis de los senos cavernosos. Se necesita del otorrino, ¿no? Y también podemos tener complicaciones cerebrales, ¿no? Entre ellas, la meningitis, ¿no? Estamos muy cerca ahí. Absceso peridural, absceso subyural, osteomielitis del cráneo o maxilar superior. He tenido el año pasado una nena que hizo la sinusitis maxilar, después una celulitis, y consultó un profesional que le indicó solamente gotas oftalmológicas, ¿no? Por eso es importante saber a qué edad aparecen los senos, ¿no? Refería que los niños no podían tener sinusitis, ¿sí? Bueno, una nena de 10 años. Bueno, no podía tener sinusitis según el profesional, ¿no? Así que le indicó solamente gota óptica, entonces la mamá demoró en la consulta, ¿no? Entonces cuando apareció ya tenía cuando llegó a control con un pediatra, ¿no?, ya llegó con una osteomielitis de maxilar superior, más la celulitis, ¿sí? Así que bueno. Absceso cerebral, complicación grave, y cerebritis, complicaciones muy graves. Bien, hay una pregunta acá de sinusitis aguda. Bien.
Este viernes ya tienen el final. Profe, para usted, ¿qué temas son muy importantes para saber para el final que no podemos dejar de saber, digamos? Y no pueden dejar de saber todo lo que es catarro vía aérea inferior. No es porque lo vea yo, pero catarro vía inferior sí o sí, porque todos les preguntamos, ¿no? Por ahí hay temas que por ejemplo, convulsión, ¿no? También que le da la doctora Duarte, es algo que también no pueden vacunas ni hablar. Obviamente por ahí, o sea, ¿qué es lo principal de que deben saber vacunas? La edad en que se debe colocar, ¿no? Y qué compone, por ejemplo, si yo le pregunto, ¿qué tiene la pentavalente? ¿Para qué me sirve? ¿Qué enfermedad cubre? Es lo básico, no ni qué región va, ni todo eso, sino lo básico de vacuna. ¿Qué hacer? Por ejemplo, hacer algunas preguntas de razonamiento, ¿no? Que, por ejemplo, ¿qué hacer ante un niño que consulta con el calendario incompleto? ¿Qué hacer con ciertas vacunas? Por ejemplo, Daniel, ¿qué haces en caso de que un niño de 8 meses te concurra con el calendario, solamente con las vacunas de los 2 meses? 8 meses, ¿no? ¿Qué haces? Completar el calendario. Bien, ¿y qué vacuna no le pondré ya? Si tiene 8 meses, hizo solamente la de los 2 meses. Son preguntas frecuentes, ¿no? Por ejemplo, dicen, no sé, ¿qué vacuna no le coloco si tiene ya 8 meses? Bien, Micaela, la rotavirus, ¿no? La rotavirus es una de las vacunas que si no se colocó a los 2 y 4 meses, y bueno, lo siento, perdió. Ya no se coloca. Sin embargo, las otras vacunas pueden pasar 1 año, 2 años y se deberá colocar las vacunas, completar calendario, ¿no? Así que bueno, esa es una de las que no se coloca. Saber cuándo se coloca, por ejemplo, la antigripal, que es una vacuna que es muy importante, que va más que nada por los esquemas, ¿no? que tiene al año, hasta el año tiene 2 dosis, después hasta los 2 años tiene una, y después solamente a quienes le va a colocar la vacuna, ¿no? Recuerden que a partir de los 2 años, la antigripal va solamente en situaciones especiales, y bueno, saber ¿Qué situaciones especiales le voy a colocar, ¿no? que no a todos los pacientes. Después, por ejemplo, otro tema importante es diarrea, deshidratación, ¿no? Abdomen agudo, apendicitis, también neuritis mesentérica, ¿no? Saber diagnosticar cuando es una y otra. Esos temas más que nada, ¿no? Así que después otro tema. Síndrome nefrótico, nefrítico. Bueno, eso no más que nada, por ahí quizás el tratamiento tanto de cuántos son los ciclos de corticoides, en el caso nefrótico, por ahí no se le va a pedir, pero sí saber la sintomatología básica. La sintomatología básica de síndrome nefrítico, nefrótico, o sea, los característicos. Y después ni hablar exantemáticas, ¿no? También la parte de Meningitis. meningitis, también importante saber distinguir, ¿no? Entre un líquido viral y bacteriano, más que nada. Ya después esas otras definiciones que por ahí aparecen no es tan importante, pero sí saber distinguir entre viral y bacteriana es lo fundamental. Obviamente que si saben distinguir entre las otras, buenísimo sería, ¿no? Pero bueno, después otra patología importante. Síndrome urémico hemolítico. Sí, también, ¿no? ese también le gusta a la doctora Duarte, sobre todo, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Debemos ver, ¿no? Así que bueno. Y después, bueno, lo de que es, por ejemplo, perinatales, lo más común, ¿no? Lo que es rubiol, o sea, lo que es Chagas, toxo,
y bueno, sífilis, por ejemplo, ¿no? Sí o sí. Y por ahí pueden preguntar mis colegas, ¿no? Pero lo que siempre está en el top y que todos desaprueban, lo que es que lleva a desaprobar es que no sepan catarro viral inferior. ¿Sí? A todos nos gusta preguntar eso. Después por ahí, bueno, vacuna. Vacuna tienen que saber no solo ahora, sino después en su final de carrera deben saber cómo conocer bien como la palma de su mano la vacuna, ¿no? ¿Y de lactancia materna, profe? Técnicas nomás y eso. Contraindicaciones de lactancia materna. Técnica, no sé si la doctora Ferreira va a tomar, pero para nosotros lo demás... No, profe, díganle que el lunes que viene, al final, que no tome. Para nosotros lo importante que sepan es qué situaciones no doy lactancia materna, ¿no? Después lo otro, obviamente, que en caso cuando estén cursando tienen que más o menos conocer algo, ¿no? Pero sí saber ahora contraindicaciones, cuando no doy. ¿Sí? Sí, bueno. Yo no sé quién va a tomar hasta ahora. Sé que está el doctor Priadani, la doctora Duarte y yo. No sé si la doctora Ferreira iba a estar. Ah, y la doctora Cecín creo que también. Así que bueno, veremos. Veremos cuáles son los 5 afortunados que van a venir conmigo. Bien. ¿Qué letra le suele tocar a usted, profe? No, siempre varía, depende de la cantidad de alumnos que están presentes, nada más. Hasta ahora yo creo que son 5 para cada uno. No sé, necesito algo. Bien. Bien, ¿qué es sinusitis crónica? Esto vamos a ir pasando muy rápido porque en realidad no es casi frecuente, ¿no? Pero más o menos para que tengan en cuenta que también existe y que puede ser producida también por infecciones bacterianas o micóticas, en este caso, ¿no? A diferencia de las agudas que podían ser virales, bacterianas, alérgicas, en este caso lo que más es bacteriana o micótica, ¿no? Y las vías de infección son rinógenas o odontógenas también, ¿no? Por las bacterias. Tenemos los factores predisponentes, lo mismo que para sinusitis aguda, ¿no? Y en el caso, también en el caso de su clasificación, más que nada clasificación anatomopatológica, la simple, la hiperplásica, la supurada y la atrófica. ¿Qué características clínicas, además de las otras? Bueno, pero en este caso van a cursar con más alteraciones en patógenos, ¿no? En este caso, el chico por ahí va a sentir ese olor feo, más que nada, ¿no? A diferencia del otro que era más congestión, ¿no? Que faltaba, que no tenía olfato, y el dolor, ¿sí? En este caso va a estar el dolor acompañado quizás de alteraciones olfatorias. El examen físico también todo lo mismo, el interrogatorio, la infección, las palpaciones en los mismos puntos que hicimos en la sinusitis aguda, ¿no? La rinoscopía anterior posterior y la rinofibroscopía. La rinofibroscopía, si bien me sirve muy bien para el diagnóstico, es un poco difícil, ¿no? Realizar en los chicos. Bueno, lo que se rinden a las 8 horas la toca conmigo. Y yo empecé. Viernes. Después tenemos los estudios, lo mismo que la otra, la mentonasoplaca, frontonasoplaca, la tomografía también, ¿no? Que me va a permitir ver. En este caso, vieron acá, por ejemplo, tengo también esta mentonasoplaca, ¿no?
estanafronto, y estudios de tomografía, ¿no? También la posición, diagnóstico diferencial con tumores y pseudotumores, ¿no? Evitar todos los factores predisponentes, ¿no? No solo como ayudar a que este chico, por ejemplo, no tenga tanta rinitis, ¿no? Ayudar en su parte alérgica, ¿no? Sino también evitar la polución, evitar que el niño esté en contacto con el humo del tabaco, ¿no? Todas esas cosas, y ayudarle. Ustedes saben que hay alimentos también que pueden producir alergia, ¿no? Entonces también ayudarle en la alimentación, sacando todo lo que puede producir alergia, ¿no? Lo que pueden producir la acumulación de ácaros, ¿no? También hay chicos que son muy alérgicos a esto. Entonces tratar de aliviar todo eso, evitar todos los factores predisponentes a que el niño tenga rinitis alérgica y predisponga a tener una sinusitis crónica, y tratar a tiempo la sinusitis aguda. Bien, cuando ya se trata de una sinusitis crónica hiperplásica, ya el tratamiento va a ser un poco más difícil, ¿no? Porque para volver a que este chico pueda tener nuevamente la sinusitis crónica hiperplásica finalmente ya se da cuando son chicos de adolescentes, grandes, ¿no? Los pequeñitos no suele estar presente este tipo de sinusitis, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando ya es grande, podemos utilizar los descongestivos nasales, ¿no? Por ejemplo, tener esos que por ahí algunos se llega a conocer, o algunos usó, por ejemplo, el Proaid, el Mislicor, no sé, esos que tienen corticoides, que además tienen algún antihistamínico nasal, ¿no? ¿Cómo es? El Tesalerquin nasal, ¿no? Que tiene un antihistamínico más un corticoide, ¿no? Usar antibióticos, realizar las maniobras de Prost, ¿ves? ¿Qué es eso? Es una ventilación, se le pone una sondita, ¿no? Acá, en la sonda se le larga líquido, y en este otro lado se le pone otra y se le va aspirando, ¿no? Es sumamente agresivo, ¿no? Porque estamos metiendo y sacando por un lado. Y bueno, y tratamiento inmunológico, por ejemplo, si se trata de un chico que por ahí vive enfermo, ¿no? O porque es un chico que tiene una predisposición a alergia, se usa mucho lo que es en esta patología, por ejemplo, el Montelukast, ¿no? Que cuando aseguramos que su rinitis hiperplásica es por origen alérgico, ¿no? Podemos usar Montelukast para aliviar la respuesta inmunológica y así disminuir también la hiperplasia, ¿no? Esa es la maniobra de Prost. En algunos casos ya vamos a tener que, en caso que sea la suturada, también tratamiento quirúrgico, ¿no? Bien, también tiene complicaciones como la otra, ¿no? Las locales, regionales y a distancia, ¿no? Pero es rarísimo. Chicos, ya finalmente son chicos grandes en esta etapa. Ahora sí, Sí. bien. Bueno, esta es otra de las patologías, ¿no? De vía aérea superior, ¿no? También tiene varios tipos. Ahora les voy a recalcar cuál es la principal que deben saber, que deben conocer. Bueno, la infección de laringe aguda también lo que va a afectar, ¿no? La mucosa de la laringe, ¿no? Y estas pueden ser difusas o circunscritas. De la difusa, la más común de todas es la Simplocatarra.
es de toda la más común, ¿no? Bueno, después tenemos la sincicitis, que en realidad por ahí no son comunes, pero pueden cruzar en forma grave la xilótica, ¿no? Entre la laringitis simple o catarral, ¿no? Generalmente la etiología son virus, ¿no? Muchas veces el chico o está cursando con una virosis o terminó la virosis, ¿no? Una semana después, ¿no? Un día antes, el niño de repente sanó, mejoró, pero de repente empieza con los síntomas, ¿no? Empieza nuevamente con tos, con secreción, con dificultad para hablar, con una voz con una voz tipo perruna, ¿no? Una tos también perruna, que va a toser y va a ser finita. Puede o no estar, ¿cómo es? Incluso a medida que se va avanzando esto, la tos se hace más fina, ¿no? Más y no tiene tantas secreciones, ¿no? Esto es una situación muchas veces que asusta a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque el niño llora y el llanto empeora, empeora la situación, empeora la falta esto puede ser solamente presentarse con la tos, ¿no? Solamente la tos tipo perro, ¿no? O estar acompañado con otros síntomas como hasta llegar a evolucionar en una insuficiencia respiratoria. Por eso tiene su clasificación también, leve, moderado, grave. Una de las principales cosas cuando se presenta esto, lo que hay que hacer es identificar las secreciones. ¿Cuál es el mejor método? Está comprobadísimo y súper comprobado, y por más que lo quieran sacar porque parece lo más simple, y porque no, que es algo banal lo que se hace, pero en realidad está hasta ahora, no hay otra cosa, es el famoso vapor de agua. Es lo más que, porque la laringitis, ¿no? Se produce un espasmo, ¿no? Entonces, lo que hace, como si yo doy salbutamol, en este caso en laringe, voy a tener el efecto contrario de lo que tengo en pulmón. Por eso, cuando viene este chico con la laringitis, le voy a ocultar y puede o no llegar a tener sibilancia, pero no significa que yo le tenga que hacer salbutamol, ¿no? De última le haré bromuro de icatropio, ¿no? O le nebulizaré con otro tipo de broncodilatador. Pero tratemos de que en caso de laringitis no usar salbutamol porque agrava aún más el broncoespasmo laríngeo, ¿no? Así que bueno, ¿qué es lo mejor? El vapor. Primeramente, vapor. Colocamos vapor mientras preparamos lo demás, ¿no? Muchas veces con solo el vapor ya funciona, otras veces vamos a necesitar corticoides y en casos más graves vamos a necesitar adrenalina. En casos de laringitis moderadas a severas. ¿Qué voy a hacer ahí? No es que le voy a, o sea, si tengo la racémica, que es rarísimo que tenga, yo solo una vez pude ocupar esa, tuve la suerte una vez, ¿no? Después en la común, ¿no? Entonces, en el caso de esa, de la común, usamos 5 mililitros de adrenalina, ¿no? ¿Y qué voy a hacer con esto? ¿No? Tengo que nebulizarlo, ¿no? Trato de nebulizarlo. Y obviamente voy a usar oxígeno en casos moderados graves, porque el chico va a estar con esa dificultad respiratoria también. En ese caso voy a nebulizarlo junto con oxígeno húmedo y tibio, porque si le estoy dando oxígeno frío, también voy a agravar la laringitis, ¿no? Entonces tratemos de usar adrenalina nebulizada, ¿no? Con lo que es la dosis es 0,05 mililitros por dosis, máximo 1 mililitro, y esto lo voy a diluir en 3 centímetros a 3,5 solución fisiológica. Y le empieza a nebulizar, ¿no? El niño tiene que tratar de que también no llore, porque una de las cosas que por ahí retrasa más el tratamiento es que el niño, mientras esté nebulizando, también llora.
Y bueno, agregarle el oxígeno 6 a 8 litros con la mascarita misma que me inmoviliza. Usar corticoides, el mejor para estos casos, ¿no? Es la dexametasona. Pero si no lo tengo, puedo usar hidrocortisona, nada más que no tengo el mismo efecto, ¿no? La dexa tiene mejor efecto sobre la laringe, ¿no? Y es rápida, así como vieron que la hidrocortisona tiene su efecto rápido, ¿sí? Pero perdura entre 4 a 6 horas. La dexametasona tengo una acción rápida y además me dura mucho más tiempo. ¿Sí? Y por algún motivo la dexametasona tiene mejor llegada a la laringe que la hidrocortisona. Entonces, en caso de esto, lo ideal es usar dexametasona, que además esta la puedo administrar por vía oral, por vía endovenosa o por vía intramuscular, ¿no? La dosis es de 0,15 a 0,3 miligramos kilogramos en caso de laringitis de grado 1 leve y 0,3 a 0,6 miligramos kilogramos en caso de laringitis grado 2 moderado o grado 3 severo. Yo al menos para todas las patologías en general, ¿no? Es como que ya tengo la dosis de 0,3, ¿no? Sí, 0,3. Ya 0,15 ni uso porque la verdad es como que no usar nada. Pero 0,3 casi para todas las patologías que necesité usar dexa lo usé 0,3. Porque en todo caso, uso 0,3 y en todo caso, si veo que no tengo buena respuesta a los minutos, ¿no? Entonces puedo hacer otra dosis de 0,3, ¿no? O lo puedo hacer por ahí una dosis única de dexa de 0,6 como dosis, más que nada una dosis de ataque, ¿no? Y después una dosis de mantenimiento de 0,3, ¿no? Recuerden que los corticoides no puedo administrar así como así mucho tiempo, ¿no? Lo máximo, ¿no?, que puedo utilizar es 5 días, ¿no? Si ya me paso los 5 días, los corticoides debo hacer el descenso gradual. ¿Cómo hago el descenso gradual? O disminuyendo la dosis, ¿no? Por ejemplo, si dice 0,6, hago 0,3, después 0,15, ¿no? O disminuyendo los intervalos. Si dice cada 12, después puedo hacer cada 12, perdón, si dice cada 12, después puedo hacer cada 24, después día alterno, ¿no? La disminución del corticoide me tiene que llevar la misma cantidad de días que le di. ¿Qué significa eso? Que si yo le di 10 días de corticoide, la disminución de esto tiene que ser 10 días. Y creo que le dije para síndrome nefrótico. Obviamente este paciente, ¿qué pasó? Entró, ¿no? Lo puso en posición semi-sentado, le inicié el vapor, le preparé la adrenalina, le preparé la dexa y le coloqué el oxígeno inactivo. La posición es muy importante para ayudar a respirar a los pacientes, ¿no? Tiene que estar en el regazo de sus padres, tiene que tratar de estar tranquilo. Si llora, si grita, esto se exacerba más y quizás entró con un grado leve y empeoró a un grado más grave, ¿no? Y tratar de que en ese momento que el chico entró y que está mal, tratar de no hacer maniobras de extracción de sangre, ¿no? Y en caso que yo vea que no voy a poder hacer una vía periférica inmediata para ponerle la dexa, lo puedo usar vía oral, ¿no? El corticoide vía oral tiene la misma llegada y efectividad que la vía intramuscular y que la vía endovenosa. No me tengo que perder el tiempo en querer hacerle una vía endovenosa para pasarle la dexa, porque en realidad la adrenalina me moviliza. Entonces, en caso que, obviamente, la dexa no existe en vía oral, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar por su hermana la betametasona. Vía oral, betametasona, que también la dosis 0,15, 0,3. Si yo le doy una gota, es 0,15. O sea, una gota kilo es 0,15. 2 gotas kilo son 0,3. Entonces, 2 gotas kilo, la dosis me correspondería a 0,3. El club. Raro, por suerte, desde que apareció la vacuna.
pero no queda que estemos preparados por alguna eventualidad. Generalmente, bueno, es secundaria difteria faríngea, ¿no? Y en este caso va a producir la famosa pseudomembrana, ¿no? El chico va a tener una voz y tos ronca, ¿no? Que después se van a ir apagando, ¿no? Va a tener una fase disneica, ¿no? Con el cornaje, esto, ¿no? Empezar a aletear, ¿no? Va a tener escarreteo, tiraje, usos accesorios, sobre todo los supraclaviculares, ¿no? Una fase asfíctica donde va a empezar a estar cianótico, ¿no? Que si no actuamos inmediatamente lleva a la muerte, ¿no? Lleva al paro cardíaco con la consiguiente paro cardiorrespiratorio y óbito, ¿no? Entonces, por eso es importante que los chicos tengan la vacuna. O sea, para yo sospechar difteria, y no tienen que estar con el calendario de vacuna incompleto. Voy a mirar, voy a encontrar pseudomembranas, ¿no? Y bueno, pedir el cultivo. Obviamente el cultivo va a estar dentro de varios días, ¿no? El tratamiento suero antidifterico no tengo, ¿no? Así que usaré un antibiótico y como existe, ¿no? El suero antidifterico, pero no todos los lugares tienen. Yo al menos no lo tengo. Tengo que hacerle penicilina, que intramuscular, 60.000 unidades en 4 dosis, o sea, le doy cada 6 horas, y prednisona o hidrocortisona o dexa, ¿no? Y en casos de mayor gravedad, ¿no? Planear la intubación, ¿no? Que va a ser un poco difícil. ¿Por qué? Porque va a estar lleno de membrana. Encima se van a despegar y van a sangrar, y eso me va a dificultar la visibilidad. Por eso cuando yo decido intubar a un paciente, no solo tengo que estar preparado a esas complicaciones, sino también tener a alguien a mano que me pueda ayudar en caso que no pueda hacer. Puede pasar. Y de última, la tráquea, ¿no? Bueno, la flemonosa se caracteriza más que nada por tener más síntomas, más en el caso de dolor, ¿no? Más dolores cervicales, adenopatía, ¿no? No es tampoco común. Perdón, en este caso voy a usar antibióticos, puedo usar penicilina, puedo usar amoxicilina, algún corticoide, y también me puedo evolucionar esa gravedad, ¿no? La sarampiñosa ya es prácticamente, no se la ve, ¿no? Vamos a pasar. La laringitis glótica, la corditis, en este caso el chico va a tener la voz, ¿no? Más que nada va a afectar la voz, va a tener tos, y generalmente es causa viral, bacteriana o mecánica, ¿no? Por ejemplo, los que, ¿cómo es? Después vieron no sé, después de gritar en una cancha, gritar en un lado, ¿no? Eso produce esa voz que a alguno de ustedes le habrá pasado, ¿no? Que de tanto gritar, no sé, cuando sacaron medicina interna 1, habrán quedado con la voz afónica de tanto, ¿no? Gritar. Bueno, en ese caso, ¿qué voy a usar? Más que nada, algún antiinflamatorio. Por ejemplo, un ibuprofeno, ¿no? Y reposo, nada más. No hablar tanto, no tratar de gritar, no cantar y esas cosas, ¿no? Sino reposo, y se va a ir, ¿no? Muchas veces esta patología lo que tiene más que nada es molesta, ¿no? Nada más, ¿no? Porque va a molestar a los padres, que el chico tenga esa voz tipo ronca, ¿no? Va a molestar más que nada, no va a ser tanto lo que el chico va a sentir. La epiglotitis
Bueno, en este caso, es una afectación grave, ¿no? Y que va a ser producida, el primer germen en este caso es la hemófilis influenza, después el escrotococo y después el estáfilo. Pero recordemos que en realidad esto también está en disminución. ¿Por qué? Porque tenemos vacunas para hemófilis y tenemos vacunas para escroto. También lo mismo que el anterior, lo que sí es que generalmente el chico también puede tener cialorrea, ¿no? Le va a costar tragar, va a estar hacia adelante, ¿no? Va a tratar de respirar, va a apoyar, en realidad apoya sus manitos sobre su cintura, sobre su cadera y va a estar sentado así. Y va a mover esto, tratando de respirar con la boca abierta. El diagnóstico lo da la laringoscopía, ¿no? Que va a ser la epiglottis inefacta y edematosa. Mientras tanto, si no lo tengo para hacer, voy a tratarle, ¿no? Como tiene su clasificación también. Puede llegar a evolucionar hacia insuficiencia respiratoria con alteración de la conciencia, ¿no? Alteraciones metabólicas, hipercapnia, hipoxemia. Bien, el tratamiento, bueno, en este caso va a necesitar de unidades de cuidados intensivos, ¿no? No hay que acostarlo, no hay que tocarlo, hay que colocarle una vía periférica porque no se va a poder hidratar, ¿no? Esto va a durar un poquito más que las anteriores, y pensar también en agregarle hidrocortisona, antibióticos, en este caso puede ser amoxiclavulánico o ceftriaxona. Como todas, ¿no? Van a tener sus complicaciones, ¿no? Generalmente, si no tratamos a tiempo, ¿no? Es peligroso, sobre todo los chicos que viven lejos. Muchas veces esta patología, cuando llegan los chicos, ya llegan graves, llegan cianóticos, ¿no? Hipoactivos, ¿no? Con alteración del sensorio. Entonces, las primeras horas es fundamental el tratamiento, ¿no? Y no demorar en agregar antibióticos cuando pensamos en esta patología, ¿no? Si llegamos a hacer la intubación, sí llegamos a hacer, ¿no? Porque si tuvimos la oportunidad de tratarle por ahí, no llegar a estar a lo más grave, ¿no? Entonces, podemos intentar la extubación a las 48-72 horas recién, que es cuando el edema de la glotis va a disminuir realmente, ¿no? Y bueno, como consecuencia puede tener complicaciones como neumonía, meningitis, ¿no? Esta es de todas estas hasta ahora de las laringitis que vimos, la más frecuente, por suerte, ¿no? Es el falso P, que aparece con una infección gripal y causa el famoso estridor después de acostarse, ¿no? Y se acostó y empezó con esa tos, ¿no? Tos. Bien, puede ser viral, puede ser bacteriana, alérgica o psicógena. He visto en adolescentes, más que nada la psicógena, ¿no? También tenemos un grado de clasificación, en la voz y el llanto van a ser normal, ¿no? Pero llanto débil, ¿no?
El diagnóstico es solo con la laringoscopía, nada más que bueno, Necesitamos más que nada anestesia general, por eso nos nos basamos basamos en en la la clínica, clínica, ¿no? ¿no? Y Y bueno, hay bueno, que hay que descartar tratar la la patología patología en en el proceso proceso chiquitito. chiquito. Es frecuente que por ahí la mamá consulte por esa voz ronca, ¿no? Una voz bitonal, así, en el chiquitito, y se debe sobre todo, una de las patologías frecuentes en los neonatos que puede producir este tipo de falso quit es la laringomalacia, ¿no? Esta patología es una alteración congénita y que a medida que va creciendo el niño va a ir desapareciendo. ¿Sí? Esto es falta más que nada se da por desarrollo, falta de maduración nomás de la laringe y desaparece, ¿no? No es tan grave, ¿no? Bueno, diagnosticar, diferenciar más que nada, ¿no? Porque en uno es grave y el otro no, es la laringitis subglótica versus la epiglotitis, ¿no? En el caso de la epiglotitis, ¿no? Tiene un efecto más tóxico, ¿no? Y va a necesitar estar sí o sí sentado. El que yo le he visto hoy que tenía que estar con las manos en la cadera, la boquita abierta, ¿no? Aquí vemos una epiglotitis, esta, ¿no? ¿Vieron? Si tenemos esto, una supraglotitis así, la verdad, a mí me ha tocado un par de pacientes tratar de intubar así. Bueno, por suerte lo he realizado, pero la verdad que es un sí, ¿no? Uno tiene el miedo a no poder hacerlo. Una vez que se va esto, va quedando más libre, ¿no? Se ve bien las cuerdas vocales, todo, ¿no? En este caso es gravísimo. En caso de no podamos intubar en esto, tenemos que recurrir a la tráquea, ¿no? El tratamiento, lo mismo, identificar con nebulizaciones, ¿no? DEXA, también oxígeno, un medio tibio, ¿no? A medida que va siendo más grave, ¿no? Tratar de ir agregándole, ¿no? Primero hacemos DEXA, después inhalamos, le hacemos hidrocortisona, ¿no? Y bueno, ir esperando a que mejore, ¿no? No permitir sacar, en este momento grave, no sacar radiografía ni sacar sangre, esperar que el paciente se tranquilice, porque si yo le irrito, más va a cerrar la glotis, ¿no? Entonces, peor. Bueno, la laringitis crónica no es importante. Sí, es importante esto. La epiglotitis. El tratamiento de la laringitis aguda, ¿no?